Eduardo, buenas tardes. Voy a iniciar grabación, ¿listo? Angélica, perdón, Gilma. Angélica Quiroga, Angélica Ardila, perdón. Presente, profe. José Mael, Presente, profe. Carolina, Profe, buenas tardes. Carolina. Ángela Marcela, Presente, profe. Diana Karina, Presente, profe, buenas tardes. Zully Dayana, Jason, Jason Gutiérrez. No, Jason Gutiérrez. Luis Yesid, Hola, profe, buenas tardes. hola Karen. Luis Yesid, Elizabeth Ortúa, Buenas tardes, profe. Juan Camilo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Juan Camilo. Eduard, Kelly Joana, Profe, presente, Eduard. sí, gracias Eduard. Kelly Joana, Lady Vanessa, Presente, profe. Buenas tardes. tardes. Lady Paola, Presente. Franci Valeria, Zulma, Presente, profe. Diana Paola, Catherine Perdomo, Presente, profe. Mayra Alejandra, Lady Marcela, Buenas tardes, presente. ¿quién saludó? Lady. Ok, Lady. Marlene, Uriel, Marlene tampoco. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Quién está hablando? Marlene. Ok, Yo, Marlene. profe Marlene. Listo. Jenny Sánchez. Daisy Alexandra. Presente, profe. Joseph. Presente, profe. Lina Marcela. Presente, profe. Rujanet Roa. Karen. Lady Jasmine Monsalve. Buenas tardes, Inés. profesora Jasmine Monsalve, presente. Presente, profe. Profe, Karen ya había contestado Sí, también. ya me había saludado. Listo. ¿Quiénes llegaron? Yo, profe, Llegó. Francia Valeria. Francia Valeria, profe. Listo. ¿Alguien más? Profe, Profe, que no me llamó. ¿Quién es, profe? Brian. Sí, Brian, te llamé. Ok, va, presente. Kelly Martínez, profe. Buenas tardes. ¿Quién? Kelly Martínez. Joana. Sí, señora. Ya.
Diana Karina Duarte llegó. Sí, profe, presente. Jason Arbey llegó. Hola, profe, sí, buenas tardes. Me Jenny. parece como otra reunión, entonces estábamos como en otra reunión. Hay dos No, no compañeras más parece. allá. No programé más sesiones. No, a ver, Profe, señora. es que mi compañero Javi tiene problemas para conectarse. Tiene problemas con el internet, no sé si es por la lluvia o qué. Listo. Me avisa cuando se pueda conectar, por favor. Bueno, Listo. No, no hay más sesiones. Listo. Bueno, hoy profe, vamos a ver un tema. Señora. profe, lo que pasa es que como no sé si de pronto sea por lo que su merced las está agendando en el calendario y no mediante el equipo. Siempre las agendo en el calendario. Lo que pasa es que no sale, digamos, en el equipo. O sea, pues yo estuve, por ejemplo, buscando la grabación y no la puedo encontrar porque no está en el equipo de Teams. No, y las grabaciones están desapareciendo muy rápido. Aquí, por ejemplo, creo que está una. Ahí Sí. está en el chat. Las grabaciones están en el chat, ya no están en el correo. Aquí en el chat de la clase está la grabación de la semana pasada. Ah, ok, gracias, profe. ¿Alguien más? Listo. Hoy vamos a ver un tema, algo nuevo para ustedes y al final vamos a tener un taller. Habíamos terminado todos los grupos, ¿cierto? Sí, señora. ¿O faltó alguien? Señora. No. No faltó nadie, ¿cierto? Ok. Sí, Listo. faltamos nosotros para explicar lo de ¿Franci? lo que la vez pasada. Sí, señora. Ok. Listo, Francia. Entonces, por favor, ¿ustedes qué grupo son? Espera, ya le confirmo. Grupo 8. Sí, profe, el 8. Sí, acá lo tengo pendiente, efectivamente. Listo, Franci. Entonces, iniciamos con tu grupo y luego continuamos con el tema que tenemos para hoy. ¿Listo? Si nos comparten pantalla. Sí, profe, espera, ya me metí. Profe, buenas tardes. Hasta ahorita me pude conectar. Janet. Listo, Rosjanet. Muchas gracias. Bueno. Mayra Alejandra llegó. Diana Paola Valle llegó. Profe, Jason no se Sí, ha Jenny. podido conectar. Apenas se conecte, te cuento. Okay. Listo, Jenny, gracias. ¿Listo, Franci? Buenas tardes, profe, es que no me había podido conectar. Listo, Mayra. Ok. Grupo 8. Sí, profe, dame un momentico, ya estoy cargando la... Ok.
Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mayra. Ah, ya, profe, es que no me quería funcionar el audio. Gracias. Listo, profe, ¿se ve la pantalla? No. ¿Está como cargando? ¿Estás cargando hasta ahora? No, no está cargando. Profe, una cosita, Diana Paola Valle ya se está tratando de ingresar. Tiene también problemas de conexión, pero ya está, me dijo que ya iba a ingresar. Ok, gracias. Gracias. Grupo 8, nada. Profe, es que no me quiere, ya tengo la presentación, pero le doy compartir, pero no sale. Tienes que compartir pantalla. Sí, ahí le doy compartir pantalla, pero no sé qué pasa. Y alguien de Dale tu compartir, grupo. pero no te salgas de ahí de donde están compartiendo. Mayra, no. Alguien que tenga la presentación. También está muy lento el internet. No, es que yo he tenido problemas con la conexión todo el día, profe. Entonces yo no me dejo. ¿Y Dayana? ¿No puede tampoco? Sí, yo ya tengo acá la presentación, pero no sé por qué no me deja compartirla. Ahí, profe. Ahí sale algo. Está cargando. Ya. ¿Listo? Ok. Ok. Buenas tardes, compañeros y profesora. Pues el artículo que nos correspondió al grupo 8 fue formación de catalogadores mediante el autoaprendizaje y el lugar de trabajo. Pues lo que nos dice esta lectura, profe, es que se hacía una formación de catalogadores en donde el procedimiento era adecuado y estos hacían capacitaciones pues a cada uno para que hubiera un aprendizaje adecuado y un entrenamiento en el lugar de trabajo. También nos contaban que habían unas desventajas y ventajas en donde esto se desarrollaba en la ampliación específica durante los campos de Monterrey. También nos hablaba que en algunos trabajadores de la... Espera, Señora. Espera, yo hablo, digo eso. Okay. Entonces también en la lectura también nos hablaba del caso tecnológico de una de las universidades de Monterrey, que menciona un manual que es de aprendizaje que está compuesto por dos partes. Entonces la primera parte se llama la prestación del módulo Millennium y la otra que es el proceso de identificación bibliográfica, que es al estilo MAR, entonces como con la clasificación, los datos, y lo que nos decía ahí en el segundo párrafo del caso tecnológico de la Universidad de Monterrey es que estaban haciendo como el estudio a 7 personas de aprendizaje, pero entonces lo hacían más como al estilo tipo de una empresa, entonces cogieron a 7 personas y entre esas 7 personas, una tenía como el cargo de profesional, si no estoy mal, otra tenía 5, eran estudiantes y otra, no me acuerdo cuál era la otra, ¿te acuerdas, Soli? No, pues yo también leí, profe, que con estas capacitaciones o con esto que ellos querían hacer, era capacitar y estructurar a los nuevos trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos se incentivaran y pues desarrollaran pues sus experiencias durante el aprendizaje, pues aprendizaje organizacional y también pues obviamente en su lugar de trabajo, para que así pues pudieran convivir
porque muchas veces el ambiente laboral, pues, en la mayoría de empresas, no es como el adecuado. Entonces, por eso ellos hacían estas capacitaciones y estos autoaprendizajes para que los trabajadores se sintieran pues a gusto en su lugar de trabajo. Profe, para eso se hizo pues Y el estudio ya, donde, entonces, perdóname, Francia, también pues se hizo pues ese estudio basándose pues en la verificación de que pues estos colaboradores, estos trabajadores que ellos tenían, pues si tenían ya estudios previos o un autoaprendizaje que pues les sirviera al resto de trabajadores, ya que en la experiencia laboral pues es donde también se adquieren muchos más conocimientos y se puede tener un mejor campo de servicio a los usuarios al momento pues de utilizar pues las bibliotecas y demás. Si quieren pueden pasar a la siguiente diapositiva. Pues la siguiente es, ay, espera, profe, porque es que no quiere cargar. Ya, pues estas ya son las palabras simples, profe, que pues nosotras tomamos el artículo. Sí, señora. Pues la primera que tomamos fue autoaprendizaje, la segunda fue entrenamiento, la tercera fue capacitación, la cuarta fue experiencia y la quinta fue retroalimentación. Nosotros pues del artículo, pues como esto, pues lo sacamos de la lectura como tal, profe, porque pues en la lectura no se refleja, digamos, que lo que decía la profe, que sí decía bueno, palabras claves. Entonces, Aló. Se escucha entrecortada. Si quieres, Juli, sigues. La información. Okay. Pues también pues tomamos los aquí hacía referente pues al autoaprendizaje. Nos dice que el autoaprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico social en el que se desenvuelve. El entrenamiento nos dice que el entrenamiento es una actividad que surge para abarcar el efecto de entrenar y se trata de un procedimiento pensando para obtener pues, conocimientos, habilidades y las capacidades como tal. La capacitación abarca al acto y resultado de capacitar, de formar, de instruir o entrenar o educar a alguien o a varias personas. La experiencia nos dice que es un conocimiento de algo o una habilidad para ello que se adquiere por haberlo realizado, vivido o sentido. Y ya por último tenemos pues la retroalimentación, que es un mecanismo por el cual pues cierta proporción, es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se dirige a la entrada con señales de controlar su comportamiento. Ok, estas palabras estaban dentro de la lectura, no las sacaron ustedes. Sí, señora, estaban dentro de... ¿Estaban como palabras claves o como términos claves en la lectura? ¿Dentro de la lectura? No, sí, estaban, pero no, estaban señora. dentro de la lectura. O Sí, sea, están esos, dentro de la esos lectura. se extrajeron dentro del texto, pero no estaban, digamos, así como a veces aparece palabras claves, estas no, se extrajeron fue del texto. Listo, ok, listo. Bueno, muchas gracias. Tengan este insumo, por favor, porque lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con los términos que ustedes seleccionaron y cómo seleccionaron los términos. ¿Listo? Muy bien. Ok. Les voy a compartirles pantalla. Nuestro tema de hoy se denomina listas de encabezamiento de materia. En sus plataformas, en la parte de lecturas, ¿quién me escribe? No lo identificó, que casi no se puede conectar.
Profe, Luis Jessy, que no se ha podido conectar. Ok, listo, gracias. ¿Me avisan a qué horas ven la presentación? Jason, ¿ya llegó? Profe, buenas tardes. También Smith, Abril, es que no alcancé a contestar cuando la profe estaba llamando lista. No, profe, Es que había creo que otra reunión, yo entré, fue a otra persona, a otra reunión, habían 4 personas y hasta que volví a salir, volví a retomar. Profe, Jason no se ha podido Siempre conectar. tienen que se fue entrar, por favor, por el calendar. No hay otra citación a estas clases. Siempre coloco mis clases en el calendar, entonces ahí no tienen pierde, no tienen por qué agregarse a otra o la de la semana pasada, porque a veces quedan ahí como visibles esas sesiones, entonces siempre tienen que entrar es por el calendar. Listo, profe, ya se está viendo la pantalla. Ok. Listo. Listo. Entonces, nuestro tema tiene que ver hoy con las listas de encabezamiento. Es una nueva herramienta que vamos a ver. Esta herramienta nos va a permitir trabajar muy rápidamente con el tema de los términos para saber cómo utilizar los términos, cuándo son términos simples, cuándo son términos compuestos. Y en este caso ya no los vamos a llamar términos y los vamos a llamar encabezamientos. Vamos a manejar una nueva terminología que es importante para el manejo de esta herramienta. Solamente vamos a trabajar una parte porque es mucha información la que van a recibir para su taller. Entonces vamos a trabajar una parte, la siguiente clase o les voy a dejar lectura para que más o menos también puedan leer y la siguiente clase vamos a trabajar la segunda parte. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a utilizar esta herramienta. En sus plataformas está la herramienta, se llama Listas de Encabezamiento para Bibliotecas. Es un PDF bastante extenso. Entonces nos va a ayudar y nos va a servir para cómo utilizarlo después de que tengamos la presentación. No lo vayan a abrir ahora, no se vayan a poner a revisarlo porque no van a entender nada. Entonces, hasta que no les explique, por favor, pongan mucha atención y de esta manera vamos a ir revisando en la segunda parte todo el tema de la herramienta. ¿Listo? El concepto básico de las listas de encabezamiento nos dice, es un lenguaje precoordinado de estructura asociativa. ¿Qué significa asociativa? Que yo puedo relacionar unos términos con otros. O combinatorio, que consiste en listas alfabéticas de palabras o expresiones del lenguaje natural, capaces de representar los temas de los que trata un documento. Ustedes hicieron ese ejercicio hace 8 días donde extrajeron palabras o términos de un artículo, extrajeron esos términos o esas palabras claves que en algún momento les da o nos da información sobre lo que trata ese documento. Entonces, utilizaron un lenguaje natural, no utilizaron acá ningún lenguaje controlado. Ustedes extrajeron de la misma lectura esos términos y más o menos en la medida en que ustedes iban leyendo, iban aterrizando más con esos términos la información. ¿Listo? Tenemos dos aspectos. Por ejemplo, el bibliotecario y documentalista nos describe en una ficha o asiento los datos significativos de los documentos. Eso es lo que hace el analista. Cuando ustedes se dedican a analizar documentos, libros, revistas analíticas, hacen analíticas o vamos a analizar partituras o vamos a analizar películas. Entonces, lo que hace el documentalista es extractar todos los documentos o los datos significativos de ese documento. Nos dice que el autor, título y materia que constituyen los puntos de acceso a dichas obras. Ustedes ya hicieron eso en la clase de descripción bibliográfica, que es la parte de catalogación.
Adicionalmente nos dice, la ficha representa un sustituto del documento que permite su recuperación. En el momento en que nosotros extraemos varios términos, lo que nos permite saber de ese documento son esos términos. Si no tuviese términos, pues de nada nos sirve porque nosotros no vamos a saber de qué trata el documento si tenemos el autor, si de pronto tenemos el título, pero como creo que se los dijeron en la clase de catalogación, normalmente los títulos no siempre dicen de qué trata el documento, o de qué trata el libro, o de qué trata la partitura, o de qué trata la canción, o de qué trata la película. Entonces, es importante y es necesario que nos tomemos la tarea de leer. Nos dice que para facilitar la búsqueda, el documentalista elabora listas de materia con base a estas fichas. Se convierten en un léxico capaz de reunir bajo una palabra o frases uniformes todos los documentos sobre un tema determinado. Por eso era en este momento tan importante que ustedes trabajaran con un documento y solamente extrajeran términos simples, porque ya más adelante vamos a trabajar con términos compuestos. Para enlazar materias relacionadas, el señor Cutter recomendaba ya en su obra la necesidad de establecer una red de referencias cruzadas. Para ustedes no es desconocido el señor Cutter, lo conocieron en la clase de clasificación, donde hablábamos de la regla de Cutter o la clave de autor que efectivamente él había elaborado. Nos dice, a las que dedicamos atención en el siguiente epígrafe, esta posibilidad de conectar materias es la que da la categoría de lenguaje combinatorio. ¿Qué significa lenguaje combinatorio? Que efectivamente nosotros podemos combinar tanto un lenguaje natural como un lenguaje controlado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. ¿Cómo están compuestas las listas de encabezamiento? Nos dice que estas listas son monolingües, un solo idioma, y se componen de encabezamientos y subencabezamientos, no hay más. Dos cosas, encabezamientos y subencabezamientos. ¿De qué está compuesto el encabezamiento? Consiste en una o varias palabras que representan conceptos. Intenta condensar el tema sobre el que trata un documento. Está constituido por términos de lenguaje natural, lo que provoca problemas a veces semánticos y sintácticos, porque a veces efectivamente la sinonimia, la polisemia y la homonimia, pues hace que nosotros dudemos sobre cuáles términos podemos utilizar. Entonces, hay unos símbolos y unos signos que efectivamente las listas de encabezamiento nos va a permitir eliminar todo este tema de la sinonimia y la polisemia y la homonimia. Dentro de la composición de las listas de encabezamiento, ¿qué pasa? Nos dice, estas relaciones existentes entre unos y otros encabezamientos se expresan por medio de las siguientes referencias. Vamos a ver un véase determinado con la letra V, sirve para remitir de un término no aceptado en una lista a uno sí aceptado. Más adelante vamos a ver la obra y nos vamos a dar cuenta de este famoso véase. El úsese por o úsase por nos dice procede a los términos o formas no aceptadas. De esta forma se facilita el acceso bajo diferentes nombres posibles de una materia. Por ejemplo, alpinismo nos dice úsese por o usado por montañismo. ¿Qué significa que alpinismo no está aceptado y no está aprobado? ¿Listo? Tenemos 4 aspectos. Nos dice las referencias de orientación. No sé si vean mejor ahí. ¿Sí ven? ¿No ven? Está muy chiquito. Sí, señora. No, Sí pues se yo ve, veo. profe. Sí. ¿Están bien? Listo. Las referencias de orientación, véase además, remite a otros encabezamientos bajo las cuales el usuario puede encontrar información complementaria a la que busca. ¿Qué significa? Que si yo tengo un término, pero ese término me va a llevar a otros, pues muy posiblemente voy a tener mucha más riqueza en cuanto a definir
en cuanto a seleccionar el término mucho más apropiado para poder definir lo que significa ese documento o ese libro o esa película o el soporte que yo tenga. Entonces, nos va a permitir efectivamente tener más claridad del término. Nos dice en segundo lugar que es preciso tener en cuenta que en determinadas listas de encabezamiento esta referencia remiten, por el contrario, a temas mucho más específicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de los catálogos a veces nos colocan en las pantallas y nos dicen, bueno, busque sobre tal término y resulta que de ese término se van desglosando varios. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos relaciones con otros términos, pues va a ser mucho más fácil la búsqueda. En un tercer aspecto nos dice la explicación correlativa del véase además, indicativa de los encabezamientos más específicos dentro de una materia. En este caso, el alpinismo nos dice como término, véase además deportes. Entonces, el término de alpinismo, en este caso, lo dejé como ejemplo, como si estuviese aprobado, nos dice, además, usted no solamente puede ver alpinismo, puede ver también otros deportes, porque el alpinismo es un deporte. Mientras que si vemos en deportes, nos va a relacionar el tema de alpinismo, así como nos hubiera podido relacionar tenis, fútbol, natación, otro tipo de deportes. ¿Sí soy más clara? Ya ahorita con los ejemplos va a ser mucho más concreto. Si tienen preguntas, igual no duden. Profe, yo sí, una preguntita. Pregunta, dime. Es que se me hace ahí donde tiene los ejemplos, hay dos letras anteriores donde dice alpinismo, creo que es. Es que no veo no veo la gráfica. Ya, ¿qué significa la V.A y abajo dice R.E? Es véase además, que lo vimos en la diapositiva anterior. Ya. Tienen que poner cuidadito, ¿vale? Vale, profe. Por eso les dije, tengan presente el véase. Fíjense que en esta diapositiva, no sé si ya la están viendo, sí, está en paréntesis. véase y úsese por o véase además, ahí están los dos términos, ¿listo? O el usado por o el véase además. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Listo. Adicionalmente nos dice, pueden incluirse además referencias generales que guían al usuario a un grupo o categoría de encabezamientos en vez de hacerlo a cada miembro componente del dicho grupo. Nos dice, de esta manera se reduce la extensión y se evita al usuario la consulta de innumerables dobles entradas o reenvíos particulares. Si yo, por ejemplo, tengo un término o tengo un tema y trata sobre salario, el salario me dice en la lista de encabezamientos, véase además, salario, discriminación, salario, desigualdad, salario, política. ¿Por qué? Porque son términos relacionados o podemos ver otros términos que efectivamente están o significan algo similar a ese término inicial de salario. Nos dice que hay una tendencia a reemplazar estas tradicionales siglas para señalar los reenvíos por las utilizadas en los tesauros. Los tesauros normalmente nos dicen use, usado por, término general, término específico, término relacionado, que son use, UP, TG, TE y TR. Estas son las siglas que utilizan los tesauros. Más adelante, cuando veamos el tema de tesauros, lo vamos a ver allí. Nos dice incluso algunas normas relativas a la indización por materias así lo describen. Por ahora vamos a ver única y exclusivamente el use o el véase. Y el véase además, que son en las listas de encabezamientos. ¿Cómo pueden estarse usando o utilizando los encabezamientos? Nos dice, los encabezamientos pueden ser el nombre de una persona. Cuando tenemos un libro de literatura, por ejemplo, saben ustedes que Gabriel García Márquez escribió muchas obras y a veces en los registros bibliográficos siempre lo vemos en las materias, siempre lo vemos cuando nos está recuperando.
Entonces, ese es un encabezamiento, el nombre de una persona, y fíjense cómo le está colocando el apellido o los apellidos, coma, nombre o nombres. Un ente corporativo, Banco de América, por ejemplo, Banco Agrario, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, etcétera, etcétera. Ese también puede ser un encabezamiento de un ente corporativo. Un lugar geográfico, como un país, una cuenca hidrográfica o una montaña. Por ejemplo, un documento que hable sobre el río Nilo. Este es un nombre geográfico. Que nos hable sobre las montañas de los Alpes. Entonces tendremos el Monte Everest. Tendremos, si nos habla de las montañas de Colombia, Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Y si es un tópico, es un tema en específico, un tema político, muy posiblemente nos está hablando de socialismo. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Digamos, cuando es con los nombres de una persona, ¿se va a escribir siempre de esa misma manera? Digamos, el apellido, primer apellido, coma, nombre. Siempre. Pero una pregunta. Vamos En caso de una... un ejemplo que sean, pues no sé si de pronto se presente acá, dos autores, ¿cómo sería el encabezamiento? No, los dos nombres. Ya les muestro. Fíjense que aquí en el catálogo escribí como término completo el título del libro El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué me recuperó? Me recuperó 116 registros y ustedes pueden estar observando. ¿Sí están observando o no? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Está muy chiquito o está bien así? Está muy chiquito, profe. Un poquito más grande, por favor. Ahí, más grande. Ahí. ¿Ya ven mejor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, ahí ya se ve. Ok. Entonces, si alcanzan a observar, hay 116 registros que efectivamente me recuperó con solo el título. Si se dan cuenta, en el primer registro dice el amor en los tiempos de cólera a Mercedes, por supuesto. Puede ser un artículo que se haya hablado de Mercedes o no sé de quién. Eterna promesa del corazón, algo que habla del amor en los tiempos del cólera, entre amor y la cólera. Entonces, términos o títulos parecidos. Voy a tomar el número 11 que corresponde al autor que estoy buscando, el de Gabriel García Márquez. Y vamos a mirar el registro, cómo está estructurado. Fíjense que en este caso, los señores analistas no lo recuperaron. Solamente recuperaron por la pereza a la novela colombiana y novela amorosa. Vamos a ver las etiquetas marca. A ver. Bueno, si alguien me dice qué pasó en este registro, le doy un 10.
Fíjense en las etiquetas 650, que las etiquetas 650 corresponden a los términos o a los encabezamientos. Solamente el analista se preocupó por dos términos, novela colombiana y novela amorosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes creen que no rescató el autor? Ustedes ya vieron catalogación, ¿cierto? Sí. ¿Qué creen que pasó ahí? Ahí lo están viendo. Señora, no te escucho. Porque el autor lo recuperó de la 100. El autor puede estar en la 100 porque efectivamente es el autor. Ahí no hay problema. ¿Nos arroja el autor dónde está el título? No, el título como asiento principal, ahí está la 245, está perfecto. Brian, Señora. ¿me vas a hablar? No, perdón. Ok. No sé si son las ediciones. ¿No sabes si qué? Las ediciones. No, no son las ediciones. Es por Una lo que etiqueta dice- en específico. Profesor, por la 830, ¿Quién me habló? que dice yo, Angélica, que dice colecciones personales de Gabriel García Márquez. Muy bien. Muy bien, Angélica. No la rescataron porque es una colección. Entonces, en este caso, prefirieron rescatar la colección. Si hubiese sido un libro que no fuese de colección, de pronto ahorita vamos a mirar otros registros a ver en dónde lo rescata. En este caso, no lo rescataron porque es una colección personal de Gabriel García Márquez. Muy bien, Angélica. Se ha ganado un 10. Vamos a ver más registros. ¿Sí es más claro lo que les estoy explicando con este tipo de registros? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Este es otro libro. Miren lo que pasó acá. No rescataron tampoco al autor principal, sino rescataron una colección de Jorge Ortega Torres. Recuperaron también una biblioteca y una donación en la 830. Entonces tampoco nos sirve. Bueno, aquí hay algo muy particular y es que rescataron dentro de los encabezamientos unos encabezamientos del lugar. Cartagena, Colombia, historia y novela como encabezamientos. ¿Y son encabezamientos de qué? De lugar. Hay encabezamiento de lugar y aquí realmente no rescató tampoco al autor. A ver si este es del 2005. No. Es una colección de bolsillo y es un programa de catalogación. Tampoco nos sirve. No.
No. Debe ser la política de la Luis Ángel Arango porque no está rescatando. No está rescatando a los autores. Estoy tratando de encontrar un registro lo más nuevo posible. No. ¿2017? A ver. Tampoco. Esta es una traducción. A ver si nos deja ver algo de los autores. No. Bueno, aquí rescató el traductor en la 700. Era obvio que como por ser traducción la iba a tener que rescatar, pero no nos está rescatando. Nos está rescatando, por ejemplo, traducciones al portugués en la 600 y en la 700 al traductor. Y siguen siendo colecciones personales de Gabriel García Márquez, entonces no, por eso no los está rescatando como autor. Si fueran libros de editoriales que efectivamente son de venta al público, pues posiblemente nos estarían recuperando. ¿Listo? Volvemos con nuestra presentación. Listo. Tenemos adicionalmente encabezamientos de un ente corporativo, el Banco de América, un lugar geográfico, ya les dije, el río Nilo, el Monte Everest, la Sierra Nevada, o un tópico, el socialismo. Bueno, vamos a encontrar también encabezamientos donde nos dice nombre precedido por otro nombre. Energy Industries. Palabras invertidas, por ejemplo, psicología aplicada o psychology applied. Nombre conectado a otro por una preposición, terapia en personas. Nombre conectado a otro por una conjunción, mando de tropas. Sabemos cuáles son las preposiciones y cuáles son las conjunciones, ¿no? Si no, nos toca devolvernos a la gramática para ir recuperando esa información. ¿Claro está ahí? ¿Preguntas? Tenemos claridad que los encabezamientos simples, por ejemplo, son los que ustedes efectivamente se rescataron de los artículos asignados la clase anterior. Nos dice, son los que expresan el tema con una sola palabra, generalmente un sustantivo o una expresión sustantivada. En este caso tenemos el ejemplo de iconografía. Nos dice, estos sustantivos pueden representar nombres diversos, nombres de instituciones o nombres de personas, ya los vimos. En estos dos últimos casos, el encabezamiento es igual al que aparece en el catálogo, por ejemplo, de autores. Pérez Galdós Benito. Por ejemplo, tenemos Valencia, comunidad autónoma, en el tema de instituciones. Aquí tenemos algo muy interesante y es el uso del plural y el singular. Entonces, vamos a utilizar el plural para objetos concretos o contables. Libros, flores, casas, materas.
Y el uso del singular en el caso de pureza, idealismo. No podemos decir purezas, idealismos, porque son conceptos que efectivamente se utilizan. El idealismo político, por ejemplo, no decimos los idealismos políticos, sino el idealismo político, y estamos hablando en general. Ahora tenemos los encabezamientos compuestos. Nos dice que el encabezamiento es compuesto cuando es necesario utilizar dos o más términos para expresar el tema del documento. En este caso, iconografía religiosa. Nos dice, tanto los encabezamientos simples como los compuestos pueden llevar subencabezamientos para precisar la materia. Más adelante vamos a ver los subencabezamientos y nos van a decir a qué nos lleva. Tenemos encabezamientos compuestos formados por dos nombres unidos en preposición, fuentes de energía, de es una preposición, dos nombres unidos por una conjunción y rocas y minerales. En las listas de encabezamiento nos dicen véase minerales y rocas. Epígrafe, bueno, hay un significado aquí y es epígrafes formados por frases hechas o convencionales. Ejemplos también, otro ejemplo, perdón, viajes de estudio. Y nos vamos a ir a los subencabezamientos. Nos dice que es la palabra o palabras que siguen a un encabezamiento para formar un encabezamiento compuesto. Se añaden a los encabezamientos a fin de precisar o delimitar el sentido que tiene ese documento. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Que efectivamente con un solo término o con una sola frase o con encabezamientos compuestos ya nos van a decir qué son o de qué trata ese documento. Nos dice que los subencabezamientos se aplican con el fin de precoordinar, lo cual facilita la recuperación, sobre todo en sistemas manuales, pero no se deben utilizar en exceso. Nos dice, un guión normalmente es el que separa el subencabezamiento del encabezamiento. Entonces, yo no puedo hacer una frase completa sin dejar el guión a un lado. O sea, yo no puedo olvidar ese guión. Siempre debo tener el encabezamiento, guión, el subencabezamiento. En este caso tenemos un encabezamiento compuesto, cuentos de hadas, guión, biografías. ¿Claro está ahí? ¿O poseemos problemas? Tenemos varias clases de Una subencabezamientos. pregunta aquí, ¿verdad? Sí, Eduardo. Para lo del guión, tiene que, o sea, como se ve el ejemplo, o sea, el guión debe estar pegado al encabezamiento, o no importa si Sí. hay un espacio en medio del encabezado y el encabezamiento. El guión va pegado. Aquí yo lo escribí mal, el guión va pegado, siempre pegado. Ah, ok, profe, listo, gracias. Vamos a revisar un registro y nos vamos a dar cuenta. Aquí la Luis Ángela han utilizado dos guiones, pero es la composición de su sistema de información. Si se dan cuenta, aquí van seguidos, por ejemplo, Cartagena, guión, guión, Colombia, guión, guión, novela. Normalmente los encabezamientos solamente llevan un guión. ¿Listo? Encabezamientos con subencabezamientos. ¿Sí es claro, Eduardo? Muchas gracias.
Listo, entonces aquí tenemos los encabezamientos, las clases de subencabezamientos. Nos dice que hay subencabezamientos de materia que expresan el punto de vista, por ejemplo, arte, guión, historia. Topográficos en temas como artes, ciencias naturales, ciencias aplicadas y en obras que tratan aspectos económicos, jurídicos y culturales. Por ejemplo, geografía submarina, guión mediterráneo. Nos está dando un subencabezamiento de lugar. Cronológicos, periodos históricos, se aplican a materias y lugares. Arte, guión, historia, edad contemporánea. Puede ser arte, guión, historia, siglo XX. Arte, guión, historia, época de oro. Arte, guión, historia, siglo XXI. Entonces, fíjense que ahí vamos manejando el tema de los periodos históricos. De forma, destacan la forma del documento. Bueno, yo tengo un libro de bibliografías, pero también habla de arte. Entonces, arte, guión, bibliografías. Tengo diccionarios de arte. Entonces, arte, guión, diccionarios. Que, por ejemplo, tengo una serie o tengo una colección de arte. Arte, guión, colecciones. ¿Sí es claro? Hagan preguntas, Sí, porque señora. ahorita vienen para que ustedes hagan el taller. ¿Listo? Pueden estar unidos los subencabezamientos. Nos dice con una preposición, fuentes de energía, por una conjunción, rocas y minerales, frases hechas o convencionales, viajes de estudio, frases en forma invertida. Esto ya no se usa, que me parece importante que ustedes lo revisen o que lo tengan presente más bien, porque algunos términos puede que los vayan a encontrar así. Entonces ya estos términos ya no se usan. Lectura, coma, animación a la. Entonces, normalmente la frase que utilizamos, animación a la lectura, ya no se utiliza de esta manera. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura de las listas de encabezamientos? Entonces nos dice que los encabezamientos representan conceptos que son términos, ya lo vimos en lenguaje natural y que fueron controlados. Entonces, muy posiblemente son términos naturales, lo que les hablaba en un inicio, son términos que efectivamente manejamos en el día a día, pero que los fueron controlando. Vamos a encontrar dos partes en las listas de encabezamiento. Era lo que les decía, el véase nos dice remite desde un término no aceptado a uno que sí es aceptado. En este caso se utiliza la letra X, se registra la referencia cruzada con una letra X. Por ejemplo, tenemos murallas, nos dice véase muros. Y en muros nos dice con la X, o sea, que no lo podemos utilizar, murallas. ¿Listo? Es un término, en este caso, no aceptado. En las referencias del véase, además, ¿cómo las vamos a encontrar? Nos dice que remite a otros encabezamientos autorizados que pueden ser aplicables. Entonces tenemos muros, era lo que les hablaba también al inicio, donde tenemos otros términos, ya te doy la palabra, Lady. Utilizamos otros términos que están relacionados con ese término que estamos buscando. Nos dice muros, que sí ha sido aprobado o es un término aceptado o aprobado. Nos dice véase además albañilería, cimentaciones, paredes medianeras. Tienen que ver con los muros. Significan muy posiblemente en la jerga de todo el tema de obras, de todo el tema de infraestructura, significan lo mismo. Lady, tienes la palabra. Profe, no era para preguntarle si estaba compartiendo la presentación porque no estaba viendo lo de muros. No me digas. ¿No la estoy compartiendo? Sí, ahora sí, ya está ahí la otra diapositiva. Sí, se había quedado en la anterior, profe. ¿En dónde voy? ¿En dónde van? ¿Ahí o en esta?
Referencia de véase. Ahí. Usted se había Ya quedado entendieron en el la examen. 17, en la diapositiva número 17, ahí se había quedado y las otras no las estábamos viendo. Sí, señora. Yo porque sí las estaba viendo. ¿Aquí? Ahí había quedado, profe, y no estábamos viendo las otras. O sea, usted estaba Ya, dictando y hablando respecto a las otras, pero no estábamos viendo los ejemplos. pero yo sí las veía, ve, tan raro. En la medida en que a mí me pasan, es como si las estuvieran pasando a ustedes. ¿Ahí? Yo también iba con la profe. No, a mí Sí. también me pasa lo mismo, no me pasa en la diapositiva y se Están quedan. muy lentas, están muy A mí lentos en también de ustedes pronto el internet. el internet. Sí, de porque yo pronto sí iba ya- con la profe. Porque a mí me quedó en clases de subencalzamiento en la primera y no, de ahí no pasó. A mí también, profe, en clase de Entonces, su ¿qué les repito? A partir de ahí, profe. Listo, entonces tenemos subencabezamientos cronológicos donde nos hablan de los periodos históricos, donde nos dice que se aplican a materiales y lugares, a materias y lugares, perdón. Arte, guión historia, guión edad contemporánea. Les estaba diciendo arte, guión historia, guión siglo XX. Arte, guión historia, guión época de oro. Arte, guión historia, la colonia. Entonces, de esta manera nosotros podemos agregar a cada uno de los encabezamientos la parte cronológica también. En la parte de forma, nos dice que destacan la forma del documento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos diccionarios, tenemos bibliografías, tenemos colecciones en el tema de arte, entonces iría arte-bibliografías, arte-diccionarias, arte-colecciones. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ahora pasamos está lento. Ahora pasamos a la parte de cómo pueden ir los encabezamientos. Nos dice que pueden ir unidos por una preposición, fuentes de energía, por una conjunción, rocas y minerales, frases hechas o convencionales, viajes de estudio, y hay una parte que ya no se utiliza, que me parece importante que ustedes la tengan presente porque de pronto en las listas de encabezamiento van a encontrar algunos términos de esta manera. Lectura, animación a la. Entonces, es como si dijéramos animación a la lectura, no está utilizado y tampoco podemos utilizar en este momento en forma invertida los términos. ¿Qué estructuras tienen las LEM, las listas de encabezamiento para bibliotecas? Profe. Pregunta. No sé si soy el único, pero otra vez se me quedó la presentación anterior que tenía. Sí, No a sé mí si también. alguien más estará pasando. Acaba de cambiar. ¿Alguien más? ¿Cuál están viendo? Está en blanco. ¿Navegador? El correo. Como el correo, profe. ¿El correo? Miércoles. Sí. Ya cargó la que dice pueden estar unidos por la diapositiva. Ya la vimos. No, Listo, ya la vimos. No, nosotros no la no, vemos. profe. Vemos el Está en el navegador. Ay, no, que ese sí es un tema de red, creo yo. Profe, porque yo estaba así y me conecté al celular y ahí sí puedo ver las diapositivas, pero en el escritorio no. No, entonces es tema de tu internet, no tema de tus datos por el teléfono. Sí. ¿En cuál están? ¿Ya las ven todas? Ahí no le he movido. Pueden estar unidos por... Ya estamos en pueden estar unidos. Sigue ahí en esa, sí. No ha pasado a más. Los que estaban viendo mi otra pantalla ya.
¿Ya les cargó o no? Sí, señora, ya estamos en pueden estar unidos por. Listo. Esta ya la vimos, que pueden estar unidos por una preposición. ¿Quién habla? Pueden estar unidos por una preposición, fuentes de energía, conjunción con y, rocas y minerales, frases hechas o convencionales, viajes de estudio y la forma en